sociales, un tema muy importante en México, y lo vamos a ver dividido en tres partes. La primera parte será cómo las mujeres fueron obteniendo derechos necesarios para su participación en sociedad. La segunda parte vamos a ver lo que establece el artículo tercero sobre la educación en México. Y la tercera parte va a ser sobre los derechos de los niños en la convivencia dentro de la familia. Comenzaremos con los derechos de las mujeres. Bueno, dice, nuestra actual constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 atendió los problemas sociales más importantes por los que se luchó durante la Revolución Mexicana y se ha venido reformando hasta nuestros días. Y dice un comentario de una niña. La Constitución de México fue la más avanzada de su tiempo, pues entre otras cosas, fue la primera en incluir los derechos sociales. Bien, niños, las constituciones se establecen en cada país. Podría decirse que la de México fue una de las más avanzadas porque cuando se logró en 1917 por, ¿se acuerdan? Venustiano Carranza, que con eso da finalizada la Revolución Mexicana, con ese documento que era la Constitución. Ahí ya venían incluidos los derechos sociales. Y vamos a ver qué son los derechos sociales, dice. El Club Político Femenil y el Club Hijas de Cuauhtémoc fueron dos agrupaciones integradas por pensadoras, periodistas, maestras y muchas otras mujeres que lucharon por sus derechos, exigieron que el voto se respetara y que las mujeres también pudieran votar. En 1910 apoyaron la campaña electoral de Francisco Ignacio Madero y algunas de sus integrantes se unieron después de las fuerzas revolucionarias de Emiliano Zapata. Dolores Jiménez y Muro, escritora y maestra, fue presidenta del Club Hijas de Cuauhtémoc, en el que también participó la escritora, editora y periodista Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. En los años siguientes, muchas otras mujeres siguieron luchando por sus derechos. En 1953, finalmente, las mexicanas consiguieron que se les reconociera su derecho al voto. Miren, niños, en este año, 1953, fue cuando por fin se reconoció el derecho de las mujeres para votar, ¿ok? Antes de esa fecha no era así, niños, y solamente los hombres podían votar. Pero gracias a estas mujeres que lucharon, y lucharon por algo justo, que era su participación dentro de las elecciones, lo lograron. Son un ejemplo, niños, niñas, de cómo las luchas, las causas justas logran resultados fuertes y positivos, ¿ok? Y aquí tenemos un dibujo de el Club Femenil Antireeleccionista Hijas de Cuauhtémoc, ¿ok? ¿Se acuerdan quién quería reelegirse? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llevaba muchos años, ¿se acuerdan? Más de 31 años en el poder. Entonces, ellas votaron por Francisco Ignacio Madero, que iba a terminar con esa reelección que ya venía muchos años que se daba. Miren, aquí está en la siguiente página, la página 29, tenemos cómo se vestían estas mujeres, las hijas de Cuauhtémoc. Así se hacían llamar y tenían vestimenta de esa época. Ok. Bueno, vamos a pasar a la página 30. Y dice, en el artículo 3, la Constitución establece que todos tenemos derecho a recibir educación. ¿Ok? Y pregunta un niño, ¿a qué se refiere el derecho a la educación? Y aquí le contestan, la Constitución dice que la educación es gratuita y laica. Por eso tenemos libros de texto gratuitos y en la escuela se respetan las diferentes creencias religiosas y las convicciones éticas de quienes no tienen religión. Miren, niños, aquí, por ejemplo, el que la educación sea gratuita significa que los niños van a estudiar en escuelas públicas y no se les va a cobrar. Aparte se les va a entregar libros de texto en las
entregas de libros o si el Estado dispone de los libros, los va a entregar, pero siempre van a ser gratuitos, ¿ok? Quiere decir que no van a costar. Eso quiere decir la educación es gratuita. Y la educación laica significa, niños, que se van a respetar las diferentes creencias religiosas, pero en la escuela no se va a hablar sobre religión. Quiere decir que en las clases que yo doy y que les van a dar sus diferentes maestros o maestras que tengan en el futuro, dentro de la educación pública no se va a hablar de religión, ¿ok? Porque es un tema aparte. Eso es lo que significa que la educación en México sea laica, o sea, que está aparte de la religión, no se mete con la religión, ¿ok? Dice en la parte de abajo, en la escuela nos enseñan descubrimientos de la ciencia, las bases de una convivencia democrática y la apreciación de los recursos con que cuenta nuestra nación, humanos, naturales y materiales. Los recursos, niños, son en tres, se pueden decir de tres, que son tres, y son los humanos, recursos humanos que son las personas, los recursos naturales, que podría decirse todo lo que nos ofrece la naturaleza, y como sabemos, México es rico en cuanto a la diversidad natural, tiene petróleo, tiene playas, tiene bosques, tiene selvas, tiene una gran variedad natural, ¿ok? Y materiales se dice a la infraestructura del país, ¿ok? Los edificios, a todo lo que pueda tener el país ofrecer en cuanto a lo material, eso se refieren son los tres tipos de recursos, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente página. Dice, el Estado tiene la obligación de impartir educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Y en la educación inicial son los bebés, bueno, apenas tienen algunos meses o pocos años de haber nacido. Preescolar es el jardín de niños al que ustedes ya asistieron, ya lo terminaron. La primaria es donde están ahorita, después va a seguir la secundaria. Luego la media superior, que es la preparatoria. Y superior, que es donde van a terminar en la universidad. Ya si ustedes deciden estudiar posgrados, que es la maestría y el doctorado, también lo pueden hacer. Pero el Estado se va a encargar de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Y dice la niña, además, la educación contribuye a mejorar la convivencia humana. Le contesta otra, y para convivir mejor, debemos aprender a solucionar nuestros problemas. Para vivir mejor hay que organizarnos con los demás y ayudarnos. Y respetarnos, aunque pensemos de manera diferente. Miren, niños, esta conversación es muy importante. Es muy importante dentro de la convivencia. Es lo que se debería de respetar. ¿Ok? Dice que el Estado tiene... ok. Cuando empiezan a hablar las niñas dice... además, la educación contribuye a mejorar la convivencia humana. ¿Por qué? Porque en la escuela, niños, siempre se va a fomentar una sana convivencia entre ustedes, entre los maestros, y que fuera de la escuela también sigan con esa convivencia, ese respeto de ideas, ese respeto de espacios entre sus hermanos, sus papás, en su comunidad, sus vecinos, en la tienda o donde sea que estén. Siempre llevar o poner en práctica los derechos, los valores que ustedes tienen, como el respeto, ¿ok? Que es uno de los más importantes, si no es que el más, ponerlo en práctica en cada situación de su vida. Siempre respetar a los demás va a hacer que los demás nos respeten a nosotros. Eso va a significar una convivencia sana, ¿ok? Si nosotros llevamos a cabo este tipo de convivencia, poco a poco el país va a ir mejorando en todo aspecto. Si nosotros decidimos, si nos encontramos una moneda y sabemos que no es de nosotros, si nosotros decidimos guardarla, estamos
traicionando esos valores que nos han enseñado. Si nosotros decidimos preguntar de quién es esa moneda y sale a alguien y ustedes se dan cuenta que sí es de esa persona y se la entregan, ahí están ustedes poniendo en práctica la honestidad, ¿ok? Entonces ustedes están favoreciendo sus valores, están siendo mejores personas. Y ser mejores personas, niños, es una práctica que se hace cada día, no se aprende de un día para otro. Es algo que los adultos todavía no aprendemos, todavía estamos mejorando en eso, algunos, y algunos decidimos no llevarlos a cabo o sí, ¿ok? Entonces, la práctica de valores, niños, la pueden empezar ustedes desde ya, desde su convivencia con sus papás, ser amables con ellos, respetar a sus hermanitos, a sus hermanos mayores también, ¿ok? Entonces, ustedes, aunque sean chicos y tengan pocos años, niños, 10 años, ¿ok? Pueden ser mejores personas incluso que una persona mucho más grande que ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a ir empezando a practicar esos valores, ¿ok? Y eso los va a hacer mejores personas cada día. Eso es algo que se trabaja eh, para el resto de su vida. ¿Ok? Entonces, para vivir mejor hay que organizarnos con los demás y ayudarnos. A esto se puede referir la solidaridad, niños. Solidaridad es otro valor muy importante que significa ayudar a los demás. Si nosotros ayudamos a los demás, cuando nosotros tengamos algún problema, también nos van a ayudar a nosotros. De esta manera es como se pretende vivir. En estos libros nos lo comentan. Y respetarnos aunque pensemos de manera diferente. Hay personas que no creen o que piensan muy diferente a ustedes. Sin embargo, cuando ustedes escuchan una opinión muy diferente a la que ustedes creen, pues la escuchan, no critican o no buscan pelear, simplemente la escuchan y la comprenden como ustedes comprender cómo piensa la otra persona. Eso es respetar, niños, no meterse con las creencias de los demás y buscar siempre una convivencia sana, ¿ok? Y ya ustedes, siendo respetuosos, ustedes ya van a poder proponer su punto de vista. Y como ustedes fueron respetuosos primero, las otras personas van a ver que también van a ser de esa manera con ustedes. Van a ser respetuosos también. Vamos a pasar a la siguiente hoja. La página 32 dice, en el artículo 27 de la Constitución se señala que las tierras y aguas que están dentro del territorio nacional son propiedad de la nación. Como habíamos visto antes en geografía, niños, y en otra clase de formación cívica y ética, los mares y todo lo que ofrece la tierra que está en territorio nacional va a ser trabajado y todos los recursos van a ser obtenidos y van a favorecer a México. Vamos a pasar a la siguiente, dice, en la hoja 33. En la Constitución se consideran las causas de los campesinos que lucharon en la Revolución, lo que permitió que trabajaran en comunidades y ejidos, entre otros logros. Antes a los campesinos los ponían a trabajar. Trabajaban, pero no eran sus tierras, trabajaban para terratenientes. Estas personas que se quedaban con el beneficio del trabajo de los campesinos y solo les pagaban una pequeña parte de todos los campesinos. Después de la Constitución, se estableció que las tierras iban a ser de los que eran los propietarios. Ya no iban a haber tanto terrateniente y eso fue desapareciendo con el tiempo. Todavía existe, pero ya no tanto como en ese entonces, en el Porfiriato. La Constitución también permite que personas y empresas puedan participar en el uso o aprovechamiento de los recursos naturales con la certeza de que sus inversiones están protegidas. Bien, aquí tenemos a los empresarios, niños, que vienen a México o que son de México y establecen sus empresas y obtienen algunos recursos de lo que ofrece el territorio mexicano.
Vamos a ver aquí. En el artículo 123 se establece que hombres y mujeres trabajen en condiciones limpias y seguras, reciban un salario que sea suficiente para solventar sus gastos y los de sus familias, cuenten con días de descanso y se les paguen vacaciones y aguinaldo. Vemos aquí una conversación, dice, con su aguinaldo, mi mamá nos compró libros y nos llevó de paseo. Le contesta la niña. La jornada máxima de trabajo es de 8 horas y hay por lo menos un día de descanso a la semana. Mi familia me lleva a la feria los domingos porque es el día que descansa. Bien, niños. Ok, vamos a ver acá. Dice, la Constitución otorga a los trabajadores el derecho de formar sindicatos y de realizar huelgas para defender sus intereses. Bueno, esta modalidad la creación de sindicatos, todo eso, es para que no vuelva a pasar lo mismo que ocurría en el Porfiriato, los terratenientes, que simplemente ellos gozaban de todos los beneficios y los trabajadores eran el sector más golpeado en cuanto a salario y solamente iban por la raya, que se decía que era en las casas de raya. Ellos iban a cobrar su cheque, pero era un dinero muy poco a comparación del trabajo que ellos realizaban y las condiciones de vida o la calidad de vida de estas personas en el Porfiriato era muy escasa, era muy carente de incluso de comida, de pertenencias. Era una vida muy pobre. Entonces, para que no vuelva a ocurrir este tipo de organizaciones donde un terrateniente controla todo y los trabajadores hacen lo que el terrateniente dice y le pagan muy poco, para que no vuelva a ocurrir eso y para que se definan los derechos de los trabajadores, se crean los sindicatos, que son grupos en los que abogan por los beneficios de los mismos trabajadores de cierta institución. Y finalmente dice aquí, en la página 35, también debes saber que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y que el Estado deberá otorgar lo necesario para que este derecho se cumpla. Nuestros padres son los encargados de cuidarnos y respetar nuestros derechos. Por ejemplo, alimentarnos, cuidar de nuestra salud y vestirnos. Bien, niños, ustedes tienen derechos. Sus papás van a cumplir con la alimentación de ustedes, el que ustedes coman sanamente todos los días. Eso también significa una calidad de vida para ustedes, el comer sano. Cuidar de su salud cuando se enferman, buscar medicinas, ¿okay? O lo que necesiten para que ustedes vuelvan a tener una buena salud y vestirnos, o sea, la ropa que ustedes tienen. Ustedes tienen derecho a estar vestidos, a tener ropa, ¿ok? Dice, y también lo dice la Constitución. Pregunta el niño, ¿y también lo dice la Constitución? Y le contesta la niña, sí, en el artículo 4, aunque ellos, además, nos cuidan por amor. Eso es muy cierto, niños. Nuestros papás no necesitan ver la Constitución para cuidarnos porque ellos lo hacen por amor. Y todo eso, la ropa, la comida sana, las medicinas cuando nos enfermamos o los cuidados, lo hacen por amor, ¿ok? El otro día escuché en la radio que la gente aporta dinero para jubilarse cuando llegue a la vejez o para atenderse cuando se enferma. Miren, niños, cuando empiezan a trabajar los adultos, empiezan a cotizar, o sea que de su paga les descuentan en cierto dinero y ese dinero se va cotizando para que cuando ellos se jubilen y ya no puedan o ya estén en edad de descansar y gozar de todos esos años que trabajaron, se les va a llegar un pago que va a ser su jubilación. Y para que no estén desamparados económicamente cuando ya una persona haya cumplido con su tiempo de vida laboral. Si alguien tiene enfermedades o accidentes, puede asistir a los servicios de salud disponibles en su ciudad. Como habíamos visto, niños, un ejemplo de esto es el IMSS,
que es un servicio de salud disponibles, ¿ok? Es un hospital. Bueno, niños, acabamos de ver algunos ejemplos de los derechos sociales, ¿ok? Vimos primeramente cómo las mujeres obtuvieron su derecho al voto. Vimos también lo que establece el artículo 3 sobre la educación, que debe ser gratuita y laica. Vimos también los derechos de los trabajadores, que tienen que trabajar en condiciones limpias, tienen que recibir un salario digno, un día de descanso al menos, sus aguinaldos, ¿ok? Y finalmente vimos lo que los niños, los derechos de los niños dentro de la familia, que son la alimentación, una alimentación sana, obviamente, el cuidar su salud y la vestimenta. Aunque sabemos que todo esto nuestros papás lo hacen por amor y no solamente y no porque lo diga la Constitución. Sin embargo, la Constitución para garantizar estos derechos tiene que establecerlo. Y vimos que lo establece en el artículo 4.